Bienvenido a Palimpiar Podcast, el espacio donde educamos sobre la salud mental durante la cotidianidad y retos de la vida profesional y en familia. Aquí encontrarás conversaciones sinceras, consejos prácticos y el apoyo que todos necesitamos. Porque nuestra salud mental importa. Sintoniza y acompáñanos en este camino de sanación y crecimiento. Yo soy Cristal Colón. Y yo, Génesis Colón. Y sí, somos hermanas. El contenido de este podcast es solo para fines informativos y de entretenimiento. Las opiniones expresadas por Cristal y o Génesis son personales y no representan necesariamente las de ninguna entidad u organización. No garantizamos la exactitud de la información, por lo que recomendamos consultar a profesionales antes de tomar decisiones basadas en lo discutido. Este podcast no constituye asesoramiento legal, médico, financiero ni profesional. Los oyentes asumen toda responsabilidad por el uso de la información presentada. Hola, hoy venimos con todo, porque yo le estaba diciendo a Cristal ahora mismo las palabras sabias de un filósofo que no vamos a mencionar, que es que el que tenga miedo, que mejor que no nazca. El que tenga miedo de morir, que no nazca. Así mismo es. Gracias por escucharnos otro miércoles o el día de la semana que nos quieras escuchar. Si no le has dado share, follow, like, estamos en todas las redes sociales. Estamos en Spotify, Pandora, YouTube. En todos lados nos puedes encontrar. También estamos en Facebook, Instagram. Así que dale para allá, dale like, share y coméntanos después que escuches este episodio para que nos dejes saber qué piensas. Exacto, y si ya nos sigues, pues muchas gracias por el apoyo. No, como Génesis mencionó, nos pueden encontrar en todas las plataformas como Palimpiar Podcast. Bueno, hoy estamos siguiendo un poquito bajo la línea de Crash del documental. Y el episodio de hoy viene inspirado del cerebro de Génesis. Yo no sé por qué ella le dio con hacer este temita, porque me ha pasado, es porque yo estoy obses con eso. Y ayer vi como un docuseries de como una serie estilo documental que se llama The Witness y está en Netflix y está muy buena. No es en Estados Unidos, así que creo que se da en Londres o en Scotland o algo así. Me parece súper interesante. Pero continúa. Bueno, pero no le estamos dando ningún contexto a nuestra audiencia, así que sorpresa. Hoy vamos a estar hablando de el fenómeno de crímenes reales, todo lo que es true crime, en cualquier plataforma que tú la consumas, si la consumes en documental, en serie basada en la vida real, en podcast, que de eso hay bastante, etcétera, etcétera, etcétera. Este episodio es para ti, ¿ok? Porque sé que hay gente que pone un documental de asesinato para relajarse antes de dormir. Y yo puedo entender que eso puede ser bastante soothing si tú creciste en un área así tan violenta. Pero cuando tú lo dices en un grupo o en voz alta, es como que ahí son medio psyquito. Pero la realidad es que las historias de secuestros, desapariciones, asesinatos, etcétera, 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 se han vuelto una de las maneras de entretenimiento más populares del mundo. ¿Sabes eso, Génesis? No, pero lo puedo ver porque siento que como que Netflix como que la ha sometido en estos últimos años a sacar más y la mayoría que ha sacado se han vuelto bastante populares. Ok, sí, bueno, eso es un buen lead. Pero en general es bien fácil como que engancharse a este tipo de historias, ya sea, ¿verdad?, en Netflix o en documental o en Dateline también, que esa es otra serie que transmitían, yo creo que en DC o yo no sé qué rayo. ¿Verdad? O si eres adicto a Nutricento al amanecer,
Más o menos lo mismo. No veo ninguna diferencia. O la parte de crímenes del Nuevo Día. Dios mío. Pero, ¿y por qué nos gustan estas historias? En teoría se supone que esto da como miedo, es como creepy, es como que, uy, no. Y sobre todo, lo más importante cuando se trata de, ¿verdad? De nuestro podcast y el contexto que nosotros vemos las cosas, pues esto nos impacta en el diario, nos afecta a nuestra salud mental de alguna manera, de algún modo, de algún motivo. Con la N de 1 basada en mí, yo puedo decir que sí. Tremendo pool, Cristal. Así que gracias por venir a este podcast. Hemos concluido. No, pero fuera de relajo. Génesis, ¿cuánta gente tú crees que de verdad le gusta esto de consumir entretenimiento basado en crímenes reales? Bastante. Bueno, la mayoría de las amistades que yo tenía como que... Es que Génesis también es medio oscurita. Le gustaba como que bastante. Sí, yo en escuela graduada también. Popular. Sí, yo siento que en escuela graduada tenía bastantes amigos que eran como que tú has escuchado esto y esto otro. Y bueno, el Pew Research Center lo estudió. Ellos, ¿verdad? Tienen como quien dice una base de datos de una población que consume podcasts. ¿Verdad? Esto fue en formato audio nada más, pero en este estudio participaron 5.132 adultos de Estados Unidos y se les entrevistaron en general. ¿Tú consumes podcast? ¿Qué tipo de podcast? ¿Qué género consumes? Etcétera, etcétera, etcétera. Aparte de su demográfico, como que información, ¿verdad? Sexo, afiliación política, si alguna, todas esas cosas. Y ese estudio reveló que 34% de esos 5.100 adultos consumían contenido de crímenes reales. Entre estos consumidores, pum, 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 pum. En verdad, yo vi la gráfica y yo, ¡oh! ¡Wow! Las mujeres consumen la mayor, o sea, de ese 34%, la mayoría, el 44%, eran mujeres. Y en su mayoría, hispanos, mamá. Wow, interesante. Exactamente. Y aparte de eso, había otras gráficas sobre el nivel de educación y el nivel económico. Y adivina cuál era la mayoría ahí de la gente que consumía crimen. Me dijiste el nivel económico y qué más. Y educación. Baja educación, bajo nivel económico. Consumía más. Génesis, 5 estrellas. ¿Tú sabes por qué lo pienso? ¿Por qué? Porque usualmente esa población tiende a tener más altos niveles de trauma y yo siento que hay algo de ver true crime que te continúa con el nivel de suspenso y esos niveles como de cortisol. Ajá, y como que te da un thrill básicamente de estar ahí pegado. Eso es como que la asociación. Te hace sentir, sí, full, te hace sentir, tiene sentido, te hace sentir como que es algo familiar, es algo, un contexto cómodo, a pesar de que a la hora de la verdad uno ve unas actividades ahí en esos shows que uno Jesús. Pero bueno, la realidad es que cuando se les preguntó, ¿verdad? Ese 34%, ¿por qué escuchaban True Crime? La respuesta más común fue la primera, puro entretenimiento, y la segunda, pues para tener algo en el fondo mientras realizaba otras actividades. ¿Te imaginas ahí tú limpiando, doblando ropa y en la parte de atrás? Y luego encontramos los huesos tirados. Luego, pues si tú eras la que me relajaba a mí, que yo veía cosas de fondo. No, yo lo sé, pues he descubierto más que no eres rara, que eres más normal. No sé si se supone que eso me la rara soy yo. No, pero yo puedo entender lo de la parte del acompañamiento, etcétera, de tener algo en el background. Pero hay personas como Génesis y yo tenía amistades también en escuela graduada que me decían lo mismo, yo pongo eso en el background y me concentro mejor, y yo jamás dijo nadie.
Ok, so que superficialmente se puede decir, no, sí, para entretenerme o pues para tener algo en el fondo. Sin embargo, hay razones que son más profundas que esto. Un artículo que fue publicado por la Universidad de Carolina del Norte, y quiero hacer una aclaración que esto no es un artículo, ¿verdad?, científico ni un estudio así, nada por el estilo. Esto simplemente es como quien dice un boletín informativo. El periodista Scott Jarrett resumió algunas explicaciones que expertos en periodismo y derecho pudieron ofrecer sobre por qué la gente está obsesionada con esto de true crime. Antes de empezar a hablar, antes de mencionar las razones, quiero hacer un popurrí de ejemplos de lo que puede ser true crime. Mencioné, Génesis mencionó algunos de los documentales, dijimos lo de Crash, pero también hay muertes famosas. Yo siento que, por ejemplo, seguir el caso de el diamante boxeador y de la muchacha que él asesinó, se me está pasando el nombre ahora, pero ella no se llamaba Gabriela. No me acuerdo. El boxeador que tiró el cuerpo en el... En el Teodoro. Por el Teodoro, Ujú. ajá. Pues ese caso, por ejemplo, si tú lo seguiste, pues eso es un ejemplo de true crime. Si llegan a hacer como que una revisión de cada paso de lo que pasó, de lo que llevó al crimen, pues eso es un ejemplo de un crimen real. También en Puerto Rico, el podcast puertorriqueño que estudia o que revisa los crímenes reales de la isla se llama Crime Pod. Y esto no es auspiciado por nadie, como hemos dicho 700 veces, pero Crime Pod sí ha sacado un montón de episodios de casos de true crime que son específicos en Puerto Rico, que de alguna manera u otra como que, ¿verdad? Pues como quien dice, pues nos tocaron alguna fibra. Otro ejemplo es cuando Normando Valentín cuando él hacía su show mensual, yo creo que era, que sacaba como que revisando qué pasó en la desaparición de Rolandito, por ejemplo. Eso es otro caso. Series de acá de Estados Unidos famosas, Serial, fue una serie que hicieron en podcast que se fue súper, súper, súper viral, al punto que HBO Max terminó sacando eso como una serie documental. Así que tenemos ahí un popurrí de ejemplos. Génesis, ¿tú tienes alguna favorita? Bueno, la que dije The Witness es bastante reciente. Y también hay un montón yo siento que hay un montón de serial killers. Sí, también, de serial killers han sacado películas, sí, todas esas cosas. Ok, ya que dimos ejemplos de lo que es, pues vamos a profundizar un poco más allá del entretenimiento, porque hay gente que está como que tan juqueada con esto del true crime. Como mencioné, Jared básicamente entrevistó a una periodista y a un experto en derecho a ver como que qué era lo que había. Entonces, lo que ellos ofrecieron es bastante simple. Es como que, mira, es que a la gente de verdad le gusta resolver los problemas. Entonces, cada caso se vuelve un rompecabezas y a medida que tú estás viendo el episodio o escuchándolo, pues uno se pone a pensar como que quién lo hizo, por qué lo hizo, cómo lo descubrieron, qué habrá pasado. Y nuestro cerebro está como entrenado a encontrar disfrute en patrones y completar información que falte. Así que en parte tiene que ver como que de estar como ahí, como que tener el cerebro entretenido, como quien dice. La otra razón es porque queremos entender cómo funcionan los humanos y por qué hay gente tan violenta. Así que no quiere decir que te guste necesariamente la violencia, sino que es entender cómo puede haber gente que hace actos tan extremos. Y esa curiosidad pues te hace como que te llama a seguir viendo este tipo de contenido. También esta me pareció bastante interesante y es que cuando nos exponemos a historias de crimen real, aprendemos sobre amenazas que sean, ¿verdad?, que nos puedan ocurrir. ¿Verdad? El true crime puede funcionar como una herramienta de aprendizaje indirecto. ¿Ves? Si tú ves como que un caso de que se robaron a un niño a un Toys R Us, por ejemplo, pues la próxima vez que tú vayas a Toys R Us, pues vas a estar como que, aquí puede haber
aquí puede haber. Entonces, hablando de Toys R Us, pero esto pasó de verdad. Ayer yo estaba hablando con mi esposo sobre esto y él me contó que cuando él era niño hubo un caso súper famoso de un niño que se robaron en Sears. Y que de ahí en adelante, cada vez que él iba a Sears, la mamá estaba, no te puedes mover de mi lado, tienes que estar conmigo. Y que eso se volvió súper famoso y era algo que se conocía como que en Sears tú tienes que tener a tus niños contigo todo el tiempo, no le puedes despegar el ojo. Así que eso es otro ejemplo de cómo de manera indirecta aprendemos sobre amenazas que nos pueden ocurrir. Sí, Así el que- cerebro como que asocia una cosa con la otra, yo diría. Exacto, sí. Así que desde una perspectiva evolutiva también prestar atención al peligro aumenta las posibilidades de que pueda sobrevivir. La próxima es que hay gente que le encanta como que el roller coaster emocional, el miedo, la sorpresa, la empatía, ver que al final le da justicia si le dan justicia, o el coraje también si no ocurre la justicia. Entonces, en ese sentido, pues esa combinación de emociones, pues es como que obviamente te captura. Así que pues si te gusta ese rush emocional, pues puede ser por qué te atrae este tipo de tema. Y yéndonos un poco más profundo sobre si consumir crímenes reales satisface necesidades psicológicas, la doctora Pamela Rutledge, ella es directora del Media Psychology Research Center y ¿verdad? Básicamente también escribió un artículo para Psychology Today donde ella propone que este contenido puede satisfacer necesidades relacionadas con seguridad, control, comprensión del mundo, regulación emocional y conexión social. Todas esas cosas a mí me parecieron bastante interesantes, especialmente la parte del control. ¿Por qué? Porque como cuando tú consumes este tipo de contenido, en parte es como que sabes que como que va a haber un final, ¿entiendes? Como que si lo tiraron es porque está, porque se sabe algo. Okay. Así que como quien dice, pues puedes controlar la incertidumbre de no saber. Yeah. Y por otro lado también te puedes sentir más en control si te encuentras en una circunstancia que pues puede ser de miedo, si ya tú has visto un montón de cosas. Exactamente. Como que sabes qué hacer. Exactamente. Y qué no hacer también. Porque a veces es como que tú ves a la gente que es como las películas a veces, que uno como que no vayas al garaje oscuro, no salgas de tu casa, no salgas de tu casa y vayas al garaje oscuro. Y cuando lo ves haciéndolo, ¡no! No, te lo dije, te lo dije. Es que tú sabes que la persona se fue por la borda. Literal. Así llegó, se acabó. Literal. De hecho, el caso del episodio de podcast que Darren y yo estábamos consumiendo ayer era de un niño que se fue corriendo bicicleta con 3 de sus amiguitos de noche. Ay, no. A buscar una película cuando antes las películas se rentaban en bici, a buscar una película de noche, y ellos vivían como que en un pueblito bien pequeño, bien aislado. A la que yo escuché bicicleta de noche, yo nadie tema, o sea, no y quiero su ser en su pueblito al lado, olvídate, se jodaron. no, olvídate de eso. Pues ¿qué pasó? Pues se robaron a uno de los niños. Y pues pero es que yo escuché película de noche, bicicleta. Esta es la combinación perfecta. Se fue, se marchó. Pero también fíjate, escuchar eso me ayudó a entender un poco sobre cómo lo que se conoce como el conocimiento generacional, que es por esos traumas o esos eventos que ocurrieron en esas décadas, es que a nosotros nos criaron como que no puedes ir de noche corriendo bicicleta. Ajá. Y por eso es que para nosotros es como tan innato ese conocimiento. Como mencioné al principio el primer estudio que mencioné de Pew, a mí me sorprendió mucho que la mayoría de las mujeres la mayoría de las personas que consumían este contenido eran mujeres. ¿De verdad te sorprende? A mí no. Ay, yo siento que sí. Yo siento que las mujeres vivimos en un estrés más constante que los hombres.
Que si tú vives en más estrés, estás craving más cortisol tienes y más más tolerancia como que, también. ajá, como que literalmente that's what you want, eso es lo que te da la adrenalina y como que, como por ejemplo cuando dicen que por la noche si tú te quieres relajar, que como que te acuestas a ver tu celular, eso Ujú. realmente no te relaja, lo que sigue haciendo es sobreestimulándote. Eso es yo siento que es más o menos por la misma Parecido. línea. Ajá. Sí, tiene sentido. Pues aquí la doctora en psicóloga menciona que a algunas mujeres estas historias le funcionan como una práctica mental. Cuando tú escuchas casos de la vida real, pues puedes, ¿verdad?, poner en perspectiva qué cosas ignoraron, qué hubiese hecho yo en esta situación, cómo podría protegerme si estuviese, ¿verdad?, si a mí me llegara a pasar algo así. Y de cierta manera, pues esto genera la sensación de estar mejor preparada ante futuras amenazas. Yo no sé, yo no siento que yo completamente concurro con eso, porque muchas veces cuando yo he visto casos de particularmente mujeres, ¿verdad?, de crímenes, yo lo que veo es como que, pero es que no hay manera, o sea, cuando te toca, te toca. Que ¿Entiendes? esta altura es parte de la excepción a la regla. A mí me llega, a mí me llega el mensaje y es como que, eso no lo puedo hacer. Como que no, si No, ocurre un ruido afuera por la noche, no voy a no puedo chequear si abrir hay nada. osos. No, uno no chequea, negativo. Uno no chequea, todas las personas que salen y abren la puerta y chequean, les pasa algo. No. Yo no voy a ser parte de la estadística. Yo estoy viva, pero como mi caso de vida real pudiese bien haber sido true crime, pues por eso quizás yo lo veo como que, bueno, pues, aprendizaje ninguno. No. Mira, en esos true crime es que Qué aparece horrible. una de las reglas, porque es que eso te enseña reglas, tú entiendes, reglas sobre cómo manejar la vida. Entonces, una de las reglas es no camines por un sitio donde haya una luz que no funcione, si es por la noche, ¿verdad? Regla, una vez yo ¿Dónde caminé pares en por una un luz? sitio por la noche, por donde la luz no servía, y ¿qué pasó? Había un tipo psycho y me persiguió. ¿No ve? Entonces yo no seguí la regla y por casi me pasa algo malo. Entonces, Si hubieses consumido más true si crime. hubiese consumido más true crime, hubiese entendido que entonces eso no se podía hacer realmente. ¿Ves? ¿Entiendes la matemática? Sí, entiendo la matemática, pero yo también siento que cuando tú estás en un caso, cuando tú estás en una situación así, tú no vas a pensar, ay, yo me acuerdo de aquel show que a aquella le pasó esto. O sea, No, yo no pero sé lo que si es me que pide- mi a mí memoria es de popcorn y pues tu no va memoria a es de llegar. tu memoria es de popcorn, porque a mí cuando se me ocurre yo, Dios mío, esto es igual que la tipa aquella. Es Si tú eres buena haciendo asociaciones, yo tengo un delay. Cristal, tú tienes como 7 business days. Bien brutal. Mira que yo he leído casos de, ¿verdad?, de mujeres corriendo, que los hombres salen, un atacante sale de la nada de los bushes y qué sé yo qué. Y casi siempre las mujeres que cogen por los bosques o los parques, no cogen por bosques o Exacto. parques. Yo no, sí, pero esos son, pero es que, o sea, yo también siento que otra razón por la cual las mujeres consumimos más es porque nos sentimos más vulnerables a Ujú. ser expuestas a este tipo de actividad criminológica. Cierto. Pero Es ¿qué cierto. pasa? ¿Cuándo es ¿verdad?, que consumir este contenido deja de ser entretenimiento e informativo para prepararnos para posibles casos y empieza a hacernos sentir que el mundo es más peligroso de lo que realmente es? Yo siento que esto es como las noticias. Como que mientras más tú consumes noticias, especialmente aquí en Puerto Rico, donde el 70% del tiempo todo es negativo, o mataron a 3 o le pegaron 3 tiros a alguien, Te empiezas a ver que no hay solución. y le empiezas a coger como miedo a salir y a la vida y a tú exponerte. Y yo siento Sí. que lo del true crime debe ser más o menos por la misma línea. Y sí, es más o menos por la misma línea. La psicóloga Shivona Shields de Cleveland Clinic advierte
que el consumo excesivo de este tipo de contenido puede generar efectos emocionales importantes, como por ejemplo, puede aumentar la ansiedad y la hipervigilancia. Por esta primera razón es que ahí me tienen terminantemente prohibido consumir este tipo de contenido sola. y, y si es acompañada bajo muy moderado, bajo mucha vigilancia y muy moderado. Porque uno se vuelve paranoico. Empiezas a revisar las puertas, las ventanas, sentirte inseguro en lugares públicos, sospechar más de los desconocidos. ¿Ves? Empiezas viendo documentales para entretenerte y terminas pensando que cualquier persona puede ser una amenaza. Sí, eso es cierto. Yo no he sido necesitaba víctima ver de True eso. Crime para sentirme así, pero esto me recuerda, actually, una vez yo vi un True Crime, un documental de una muchacha que le mataron a la pareja mientras ella estaba durmiendo y a ella la secuestraron. I know. Me chupé el documental entero porque necesitaba saber qué había pasado con ella y saber que estaba bien. Yo quería saber que ella estaba bien y que había sobrevivido. Al otro día, esa noche no dormí y al otro día tuve que llamar a quien es ahora mi esposo a que viniera al apartamento a chequear todas las ventanas. Porque a mí me entró, aquí me pueden robar a mí también. Estas ventanas no son seguras. Yo vivo en un primer piso. Y por eso es que uno tiene que tener precaución. Sí, en verdad, uno se vuelve paranoico. Uno se vuelve paranoico. No, ponte, tú vives en un tercer piso, por ejemplo, y uno empieza, pero puede sacar una escalera, puedes rentar o sea, las posibilidades son infinitas. Puedes rentar uno de estos elevadores de pintar y si de repente vuela, ¿ah? Sí, que esa es una de las razones. La segunda es que puede afectar al sueño, que también lo mencioné. Muchas personas luego de ver este tipo de documentales o escucharlos experimentan insomnio, pensamientos intrusivos, pesadillas y dificultad para relajarse. Pero es que ¿quién se relaja? ¿Quién? Después En verdad uno se queda pegado, pero yo no siento que uno se relaja. No por las razones que de relajarse. Uno se queda como adicto, como ahí, como que ¿qué le pasó? ¿Qué le pasó? Como sí, que ¿qué le pasó? como que la realidad es que te juquea bien brutal. Otro problema es que puede aumentar la desconfianza. Muchos casos tienen algo en común y es que el agresor suele ser alguien conocido y esto es real. Una pareja, un amigo, un vecino, un familiar. Así que cuando uno se expone a este tipo de historias repetidamente, pues uno empieza a ver, puede ser tú, Genesis. Negativo. No lo sé, tengo mis dudas. Y es verdad, oye, uno empieza como que, hablando de la paranoia, uno se pone a pensar, de todas mis amistades, ¿quién podía ser el atacante? Nunca llegó a ese nivel. ¿Nunca llegaste a ese nivel? No, Yo Cristal siento- está a en mí me nivel pasó. excesivo. A mí me pasó, pero es que yo, como hablamos, yo tenía un delay, que no podemos, es que yo soy el peor ejemplo para estar hablando de este tema. Cristal removida, como ejemplo. Exacto, porque yo puedo hacer un episodio de True Crime, como habíamos hablado antes, pero dado a bajos recursos, pues no lo podemos hacer. Lo que me pareció sumamente interesante es que, ¿verdad? Más allá del impacto emocional que uno ver demasiado, consumir demasiadas historias de crimen, te puede hacer empezar a sentir que, o sea, puedes empezar a desarrollar lo que se conoce como el síndrome del mundo, o sea, en inglés es Mean World Syndrome, pero básicamente es que de un mundo demasiado peligroso o de un mundo que es malo. ¿Entiendes lo que te estoy queriendo decir? Sí, como en puertorriqueño, como que te vuelve extra perseado por la vida. Un Sí, síndrome pero del perseado. Síndrome del perseado, pero en el sentido generalizado de que el mundo es horrible, básicamente. Y esta teoría la desarrolló el investigador de medios George
Gerfner, y la historia de él es bien interesante, pero básicamente la idea es que las personas que consumen mucha cantidad de contenido violento comienzan a percibir el mundo como más peligroso de lo que realmente es, o que de cierta manera como que te cambia la percepción del mundo hacia unos lentes demasiado, ¿verdad? Negativos. Y no es porque se creen todo lo que están viendo, sino porque el cerebro usa esa información para generalizar. Así que las personas empiezan a pensar que los crímenes son más frecuentes de lo que están, como que empiezan a dudar, empiezan a decir, no, debe estar ocurriendo mucho más de lo que se está reportando, empiezas a sentir que tú puedes ser la próxima víctima, que no puedes confiar en nadie, que debes estar todo el tiempo en alerta. ¿Verdad? Así que esto es un ejemplo de cómo consumir demasiado crimen puede no necesariamente ser positivo. Y lo interesante es que George Gerfner desarrolló esta teoría solamente utilizando la televisión en los años 70. O sea, básicamente la teoría a la que él desarrolló es bastante interesante, y él básicamente verificó por qué la gente consumía, o sea, por qué las personas que consumían demasiado televisor, que era contenido negativo, empezaban a asumir que esas situaciones eran mucho más comunes. Eso fue básicamente lo que él encontró en ese estudio, solamente verificando quienes consumían televisor en ese momento. Así que imagínate ahora que vivimos en un mundo, ¿verdad? Que está expuesto a crímenes en TikTok, en Instagram, en todas las redes sociales. En verdad, nada más con consumir las noticias ya eso es suficiente. Bien brutal. O sea, esta teoría literalmente sale de las noticias. O sea, ¿verdad? Investigador observó que la televisión estadounidense mostraba una cantidad desproporcionada de asesinatos, robos, secuestros, agresiones y violencia. ¿Verdad? Entonces ahí fue que él empezó. ¿Qué pasa cuando la persona se expone demasiado? Y pues ahí fue que descubrieron, pues empiezas a sobreestimar las tasas de criminalidad, te crees que tienes más probabilidades de ser víctima, y percibes que el mundo es más hostil de lo que realmente es. Así que te pone como que como una nube negra todo el tiempo. Yo tengo en mi cabeza un par de personas que tienen ese síndrome. Ay. Ay. Así que ya tienen aquí toda la información de que si tú eres un true crime junkie, tienes que empezar a bajarle 2. No sé qué estás queriendo decir, me siento atacada. Fin del episodio. Mentira. Porque literalmente, aunque tú racionalmente sabes que estás viendo un video de entretenimiento, la exposición repetida de alguna manera está como entrenando tu cerebro a pensar que te puede pasar algo malo todo el tiempo. Yo de esto lo puedo, no sé, yo estoy empezando a ver esto como que esto es como estrés postraumático autoinducido. Ay, en verdad sí. Se siente así. Así que ya saben, cuéntanos cuál es tu serie o tu podcast de True Crime favorito, y si sientes que has notado en ti un cambio antes de consumir este tipo de contenido y después. Hasta la próxima. Gracias. Bye. Bye.